os suena la palabra discernimiento, discernir? ¿A qué os suena? Me suena como aclarar. A aclarar. Una situación o un comportamiento, una decisión. Una decisión, un comportamiento, aclararlo, ¿no? Es decir, ¿a por dónde, no? Sí. Discurrir, es decir, también conlleva el proceso de pensar, ¿no? Discurrir un poco sobre la situación. Diferenciar, ¿no? También, es decir, entre una cosa y otra, ¿no? Es decir, para tomar una decisión. Conocer la realidad también tiene que ver con esto de conocer también la realidad. Lo vamos a hablar ahora también con qué tiene que ver esto del discernimiento. Y una de las cosas es también con la realidad. Distinguir. Distinguir Que es cuando te hace una emoción que yo creo que es bueno saber si realmente está movida por el espíritu, por el amor, o está movida por el personal, por el ya, distinguir dice entre si ese deseo que yo tengo o esa idea que me surge o ese impulso interno que siento ya es realmente de Dios o pertenece un poco a mi ego, ¿no? Podría ser, ¿no? Que pertenece un poco, por eso yo suelo decir que para no confundir la voz de Dios con nuestras propias neuras, todos tenemos un poco de manía, de neuras y de cosas, y entonces a veces confundimos y decimos, hacemos decir a Dios cosas que no dice, ¿ya? Y le decimos al otro cosas que Dios no quiere para él, y que no quiero soy yo, ¿ya? Si a lo mejor yo soy muy ordenado y le caigo encima al otro, que a Dios le encanta el orden, sí, pero mire, de esa manera que usted se lo está diciendo, Dios no se lo diría, por ejemplo, ¿no? Es decir, eso ya pertenece a mi costal, ¿ya? Entonces le pongo un poco más de condimento a la cosa, un poco más. ¿Por qué? Porque hago decir a Dios cosas que no dice. Y además de la manera que tampoco lo dice Dios. ¿Sí? Bien, esto de distinguir. Y también, a veces, hay gente que dice, bueno, discernir entre el bien y el mal. Y yo os pregunto, ¿nosotros tenemos que discernir entre el bien y el mal? El discernimiento no va sobre lo bueno y lo malo, sino de lo bueno, ¿qué es lo mejor? Y de esto es lo que vamos a hablar ¿por qué? Porque ahí es donde está más la confusión. Lo otro generalmente lo vemos con mucha facilidad, ¿sí? Lo vemos con mucha facilidad de lo que se llama el bien aparente, ¿no? Es decir, hay cosas que parecen muy buenas, pero no lo son. Y ahí es donde más nos equivocamos. Entonces, yo entiendo que todos vosotros en algún momento ya habéis tomado muchas decisiones, os habéis casado, habéis tomado la decisión de si tener o no tener hijos, si optar por este trabajo o no optar por este trabajo, si en qué colegio poner a los niños, cómo educarlos, si se continúan con la vida cristiana o no. Es decir, habéis tomado muchas decisiones en la vida. Entonces, no vale tampoco hoy o en esta formación evaluar el pasado con criterios del presente. Aquí, cero juicios. No vamos a enjuiciarnos ninguno. No vamos a machacarnos ninguno. Ya, es decir, entonces yo me equivoqué. No, aquí no vamos a hablar si me equivoqué o no, sino cómo hacer la voluntad de Dios, cómo buscarla a partir de ahora, ¿vale? Cada uno hemos hecho lo que hemos podido y hemos sabido hacer, ¿sí? Bien. Bien, entonces, con esta pequeña introducción tomando en cuenta esto, yo os puse ahí, ¿por qué un curso de psicología y espiritualidad? ¿Qué tiene que ver la psicología con la espiritualidad? ¿Qué os parece? ¿Qué tiene que ver? Mucho, dice por ahí, ¿en qué? La misión que tiene de Dios se relaciona mucho con la personalidad que uno tiene, y eso es bastante cierto, muy cierto. Es decir, cada uno de nosotros miramos a Dios, vivimos a Dios y experimentamos la fe de
acuerdo a la personalidad que tenemos. El que es muy rígido le encanta escuchar que Dios es un juez, que Dios, aquí, bueno, los textos de la Biblia que hablan, le da duda a alguien, vamos a lo saber de memoria. ¿Por qué? Porque pega muy bien con la persona. ¿Ya? El que es más cariñoso, pues, le dice que Jesús se juntaba con sus discípulos y que Jesús era madre, pues, tiene mucho que ver con nosotros. ¿Por qué? Porque también somos una unidad. La mente, el cuerpo, las emociones y la parte trascendente, y también nuestra realidad que estamos viviendo. Es decir, somos un todo, no estamos divididos. ¿Ya? Hay gente, a mí me llama la atención cuando la gente a veces habla conmigo, yo la escucho y dice, es que mi cuerpo está mal. Es como mi cuerpo y yo, como que fueran dos personas distintas. Mi cuerpo soy yo, ¿ya? Yo soy el que estoy mal, pero mi cuerpo está mal. Me duele mi cuerpo, es cierto, no lo llaman cuerpo, pero somos una totalidad. De esto hablaremos el siguiente martes, hoy es solo una introducción, hablaremos sobre la unidad, el porqué de la unidad y lo importante que tiene. También distinguir la voz de Dios de las propias voces interiores. Esto es una línea muy fina. Ya a veces no entendemos por qué. ¿Por qué? Porque las nebras de uno, la insistencia de uno, muchas cosas dentro de uno hacen ruido. Lo vamos a ver ahora el por qué esto. Una cosa importante es que la psicología no cuestiona la fe. ¿Ya? Una persona ahora cuando se anunció esta formación decía, no, mejor solo espiritualidad. ¿Ya? Es decir, como no toquemos al ser humano, porque entonces yo le decía, la psicología no cuestiona la fe. Aunque hayan psicólogos, colegas míos, que en realidad yo he escuchado gente que a lo mejor no son creyentes, etcétera, y que a lo mejor puedan cuestionar, pero la psicología en sí misma no cuestiona la fe. Todo lo contrario. En el Evangelio es donde yo, os lo digo, como sacerdote y como psicoterapeuta, he encontrado más psicología que en ningún sitio. ¿Ya? He encontrado el camino para la felicidad, he encontrado muchísimas cosas. Entonces, en el Evangelio, os pongo ahí, creo que os lo pongo, la psicología no cuestiona la fe ni el contenido alguno de lo doctrinal, lo tenéis ahí en el folio, sino que pone el foco de mira en la relación de la persona con la formulación de sus creencias y los eventuales contenidos inconscientes que puedan estar condicionándola. Uno muchas veces ve personas que se acercan a la iglesia, o colaboradores del templo, o gente que vive la fe de una manera. Yo conocí a una señora que rezaba el rosario, es que yo soy muy devota de la Virgen y rezo mucho el rosario, y hablando con ella tenía un pánico, pero un pánico a las catástrofes, que rezaba el rosario, claro, no la veía y uno dice, yo veo la conducta, pero ¿por qué lo hace? Desde un miedo y un pánico horrible por unos traumas que tenía. Bueno, entonces vive la fe desde una parte ya no sana, ¿me explico? Con un miedo, pensando que la Virgen también, pidiéndole a la Virgen que no la abandonara, porque había sido abandonada de niña. En fin, entonces uno dice, ¿cómo se revuelven las cosas y la fe no se vive sanamente? Ya no se vive de manera sana. Entonces dice, la cuestión que se plantea entonces es la dirección más sana o más patológica, más elaborada, más primitiva, más madura o más regresiva, ya o infantil, en la que se está produciendo lo inconsciente. Es decir, la psicología trata de ver, esa fe que tú tienes, ¿es saludable, es más madura o es muy infantil? El Papa Francisco nos lo dice, ya, yo lo pongo aquí, de hecho, dice el Papa Francisco, también nosotros corremos el riesgo de vivir la relación con Dios de forma infantil, buscando nuestro interés, buscando reducir a Dios a un objeto para nuestro uso y consumo, perdiendo el don más hermoso que es el mismo. Podemos llegar a ser muy infantiles en la relación con Dios. Y entonces se trata de la madurez. Ahora, recordad, mayor madurez psicológica,
no implica necesariamente santidad. Ni mayor fragilidad psicológica impide la santidad. ¿Me explico? Es decir, es cierto, yo puedo estar, hay muchos santos que han estado para allá. Sí, no lee la vida de los santos y algunos han estado muy tocados. Y son santos. ¿Ya quién ha leído vida de santos aquí? Algunos, bueno, ya no se usa eso, ya no se lleva. Ya no se lleva a leer vida de santos, ¿no? Pero si leéis alguna vida de algunos santos, están para allá. Y son santos. Esto no les quita el camino de la santidad. ¿Ya? No les quita el camino. Entonces, que estemos un poco para allá o para acá, no va a quitar la santidad que Dios quiere en nosotros. ¿Vale? No lo va a quitar. Ahora, ¿qué pasa? La presencia de Dios y la gracia de Dios que actúa en nosotros no depende de cómo yo esté. De eso no depende. Yo puedo estar para allá o para acá, más, mejor, más sano, menos sano. La gracia de Dios va a actuar siempre. Ahora, la respuesta a esa gracia sí va a depender de cuánto más me trabaje yo. No sé si me explico con esto. Es decir, Dios siempre va a actuar. Siempre va a actuar Dios. Ahora, la respuesta que yo doy a esta oración va a depender si yo estoy más sano o menos sano. Entonces, desde ahí es el trabajo que tengo que hacer interiormente. ¿Por qué? Porque, claro, San Juan de la Cruz tiene una frase muy bella que dice: Dios es como una fuente. Cada uno recogemos de ella a según tengamos el vaso. Yo vengo aquí a la iglesia, colaboro en Cáritas, vengo al templo, vengo a misa, rezo en la noche, estoy en un grupo de reflexión, trato de hacer el bien, recojo de la fuente. Dios es como una fuente, yo recojo, pero cada uno recoge a según lleva el vaso. La fuente es preciosa, es enorme, es para todos, pero ¿cómo está el vaso? Si el vaso tiene un huequito, ¿qué le pasa? Cada vez que recojo, pero se me sale muy rápido. Ya esto que están cogiendo acá, hay gente que dice: mire, es que yo vengo aquí y si siento una paz para los 2 minutos, es que mire, como cuando uno va al retiro, ¿no? A un retiro y uno dice: ay, qué gusto, cuánto me gustaría quedarme aquí toda la tarde, ahora regresar con mi marido y mis hijos, mañana trabajo. Y ya me dice: ¿por qué? Todos quisiéramos, cuanto mejor esté ese vaso, más puedo recoger. Las grietas que lleve, las heridas que yo tenga, ¿ya? Que pueden ser una grieta, o si está lleno de mucha soberbia, o si está lleno de otras cosas, yo meto el vaso y recojo a oración. Mire, estoy 1 hora delante del Señor. Si usted está recogiendo con él, pero el vaso suyo necesita restaurarse. El vaso suyo necesita sanarse. ¿Ya? Y esto es lo que muchas veces nos pasa. ¿Por qué el camino espiritual se nos convierte tan cuesta arriba? ¿Ya? Porque solo lo ponemos a nivel espiritual y no vamos sanando el vaso que es con el que recogemos las cosas de Dios. ¿Sí? ¿Hay alguna pregunta hasta aquí? Que no quisiera que esto fuera solo un monólogo, yo entiendo que... Ya, pero si alguien tiene alguna pregunta en algún momento, levanta la mano, sin ningún problema. Sí. Si la gracia es para todos, ¿esa gracia se amolda a la psicología de cada uno? Sí, dice que si la gracia es para todos, esa gracia se amolda a la psicología de cada uno, claro que sí. Si Dios es para todos. Ya, ahora, la respuesta que dé un molde muy trastocado, ya va a ser menos eficaz esa respuesta. ¿Cuántas veces escuchamos en los grupos o personas que conocemos, decimos: jo, y con lo que vale esta persona? Pero no arranca, no. Mira que reza, mira que tal, pero ¿por qué? No le hacen falta más horas de oración, quizá le falta sanación interior. Sanar ciertas heridas, sanar ciertos traumas, sanar ciertas cosas, restaurar
ciertas... para poner un ejemplo, ya una persona que haya sido herida, muy herida en su autoestima, que en el fondo siente que no vale mucho y entonces de repente aparece que es que yo valgo para todo. No sé si me explico. Eso, una personalidad un poco narcisista, un poco tal. Entonces uno dice, bueno, la oración y todo lo que hace en nombre del Señor, ¿al servicio de qué está? La gracia de Dios me ha regalado muchos dones, pero esos dones al servicio de qué están. No sé si me explico. Ya, es decir, ahí es donde entra uno y uno dice, qué pena, ¿no? Es decir, un poquito, si sanara más su herida de baja estima, ya estaría, los dones los pondría más al servicio con más tranquilidad, o haría menos daño. Una persona que ora mucho y de repente está tan cabreada por todo y hace mucho daño, una persona herida, el dolor, y esto lo vamos a ver también la próxima vez, el amor dolido y el amor sanado, ¿vale? Que lo vamos a ver también. También aquí no vamos a hablar de pecado, ¿vale? Es decir, lo que voy a insistir más es en el bien aparente. Es decir, aquello que simula como un bien, pero uno sabe que hay algo que no es muy de Dios, ¿ya? Es decir, y esto es lo que vamos a hablar. Recuerda que la palabra pecado, que hemos escuchado muchas veces, etimológicamente significa errar en el blanco. ¿Sí? Es como una diana. Es como una diana después de los dardos. Cuando uno lanza los dardos, es una palabra balística. Es una palabra balística, la palabra pecado. Entonces, yo lanzo el dardo, hago mi acción, ayudo a alguien, la escucho, la pongo, y a lo mejor acierto y digo yo, qué bien lo hice, anda. Se da uno al espejo y dice, maravilla de gente. Bien. Otras veces, por mal pulso, no acierto. Quise hacer un bien y no pude. Es lo que llama San Pablo. No hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Por mal pulso. A veces uno quiere hacer un bien, quiere ayudar a alguien, y por ayudarle siempre mete a veces de más, o a veces no preguntamos qué necesitan las personas. Ya uno a veces no acierta con el otro porque no preguntamos. ¿Ya? Recordemos aquella parte del ciego, ¿os acordáis? Cuando Jesús le pregunta al ciego, ¿qué le preguntó? ¿Qué quieres que haga por ti? Yo me imagino al ciego con una cara diciéndole, ya es el colmo. Casi me quedo sin voz aquí gritando, de que tenga compasión de mí. Ahora viene enfrente mío, que lo tengo enfrente, y me dice que qué quieres que haga por él. Yo si hubiera dicho al cielo, le dice, mira, Señor, un poquito, por favor. Yo creo que no hay ni que decirlo lo que necesito. Sin embargo, Jesús sí quiere escuchar lo que necesitamos. Y es importante, al igual que las personas, no buscaremos, por supuesto, lo que la persona necesita. ¿Ya? Es que tú lo que necesitas es salir a dar una vuelta, tú lo que necesitas es hacer no sé cuánto. A ti te vendría bien un viaje, vamos, vete al parque y te dan. Dice, como que uno sabe, pero a lo mejor esa persona necesita un abrazo. A lo mejor lo que necesitas es que te calles, que hagas silencio un ratito. ¿Ya? O que le escuches, o que no estés con ella, o que sí. Pero ¿qué necesitas de mí? ¿Ya? No siempre, y a veces uno va de que uno cree que lo que las demás personas necesitan. Otro presupuesto de esta formación va a ser cómo nos concibamos a nosotros. Yo quiero hacer una pregunta. ¿Quiénes de vosotros os consideráis que sois buenos? Así. ¿De otra? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 15, 18, 20. O sea, la mayoría no. Por lo que estoy viendo. Oye, chicos, los que habéis levantado la mano, ¿por qué gente estamos? Yo os digo que hay que tener un poquito de cuidado. Yo os pregunto, ¿quiénes de vosotros sois buenos?
Y Dios hizo los árboles y vio Dios que eran. Y Dios hizo los elefantes y vio Dios que eran. Y Dios hizo las montañas y vio Dios que eran. Y Dios hizo al hombre y a la mujer y vio Dios que eran. No. Muy bueno. Leer el Génesis. O sea, la palabra dice que nos hizo muy buenos. Y yo os pregunto a vosotros, ¿quiénes sois buenos? Y dicen, no, yo. A mí no me hizo Dios. ¿Quién te hizo a ti? Somos buenos por naturaleza. Y este va a ser uno de los puntos de partida importantes. Si yo me acuesto pensando en que soy malo por naturaleza, y el punto de partida de la vivencia de la fe es la maldad, y entonces hay que convertirse, porque lo principal es el pecado. Y uno dice, qué religión como un poco más aplastante, qué horror. La conversión no es quitar pecado, es ensanchar la bondad. Pero quizá muchas veces nos han predicado el pecado aquí, que la maldad del hombre, que todos somos humanos, que hay que hacerse bueno. Ahora viene la pared. Vais a escuchar vosotros a muchas cosas, incluso memes y cosas que me aparecen en internet, todo respecto del pecado y la conversión, portémonos bien y que no sé cuánto, que el sacrificio. Como que, o sea, yo no soy bueno, tengo que convertirme en bueno. Dice el Génesis. Y vio Dios que era muy bueno. La materia prima tuya y mía es buena. Algunas cosas se estropean en el camino, claro que sí. Y uno va aprendiendo cosas que no son muy buenas, y uno va teniendo una malicia que no es muy saludable, y uno va haciendo actos que después se arrepiente, y uno va haciendo... Pero la naturaleza, si no había hilo de donde tirar. ¿Cómo te va a convertir Dios? ¿Cómo te vas a convertir tú si no tienes una parte buena? No hay hilo, no hay de dónde tirar. Si tú le dices que no, tú eres malo, a partir de ahora conviértete. Y uno dice, sí, pero ¿de dónde? Porque si no hay hilo, no hay cómo. La bondad es el hilo. Jesús, cuando vio a la samaritana, o cuando vio a la mujer adúltera, ¿qué vio? Ese hilo. Y dijo, de aquí. Cuando vio a Zaqueo, que era un ladrón público, ¿qué lo vio para decirle, voy para tu casa a cenar? Le vio ese hilo y dice, de aquí, tiene una parte muy buena que no ha descubierto. Esta es la conversión. Entonces, todos tenemos una parte muy buena, por tanto, vuelvo a repetir la pregunta. Digo, otra. ¿Quiénes de aquí sois buenos por naturaleza? Oh, bien. Eso está muy bien, oye, que sí. Y cuando os encontráis a la gente por fuera, tú eres muy bueno, alguna parte se te ha estropeado, claro que sí. Claro que sí, pero eso no significa que el núcleo mío siga siendo bondad. Siga siendo bondad. Incluso a nivel psicológico, de hecho, en los últimos años está la psicología positiva. ¿Por qué? Porque la psicología también había empezado cuando todos éramos un desastre y había que arreglar el ser humano. Ya, claro, así no hay manera. Yo cuando he tenido a alguien que le he atendido, lo primero que me digo, ¿dónde está el hilo? Porque de ahí eso tiene que tirar. Ese hilo de bondad, esa parte sana, ese amor herido, pero voy a buscar el amor y voy a sanar la herida, pero voy a tirar del hilo. ¿Ya? Bien. El ser humano por naturaleza es bueno, y ahí os pongo que esto está en el Catecismo de la Iglesia Católica, esto no solo lo digo yo, ¿vale? Algunos dicen que todos somos buenos y que no hay nadie malo. Lo dice el Catecismo, yo lo pongo ahí, ¿vale? El Yucat, que por cierto lo repartió también Benedicto XVI, que en paz descanse. Luego hay una definición muy bella, que esta la vamos a utilizar a lo largo del curso, que también lo podéis leer de aquí. Siento que para cambiar de voz, si alguien quiere leerlo, que eso te dice la única fuerza que existe es el amor.
causar actos lesivos para sí mismo y para los demás. Bien. Sí, hasta ahí. Es decir, la única fuerza que existe es el amor. Pero cuando, por diferentes razones de la vida, y esto lo vamos a explicar la próxima vez con más detenimiento, el amor se duele, está dolido, porque alguien me traicionó, porque mi madre no me quiso, porque me hicieron bullying en el colegio, porque fui muy pobre, porque me quedé huérfano, por mil razones. El amor se hiere a lo largo de la vida, ¿ya? Y entonces, cuando está herido y no se sana, el problema es que si eso no se repara, comienza a causar actos lesivos para sí mismo o para los demás. Actos lesivos son hacia sí mismo. Hay gente que hasta llega a autolesionarse, o se encierra, o no come, o se niega a vivir, o no le gusta disfrutar, o se lesiona a sí mismo, ¿ya? O si no, anda dando coces a todo el mundo. Uno, cuando ve que alguien anda dando coces a todo el mundo, uno tiene que preguntarse cuándo se le dolió el amor. Este que da coces es porque tiene un dolor. Detrás de una rabia siempre hay un dolor. Siempre. Cuando alguien está cabreado, o hay gente que vive la vida muy cabreada siempre. Entonces la pregunta de uno es, ¿dónde está el dolor? ¿Qué es lo que tanto le duele que se le convierte en rabia? Quizá conocéis a mucha gente o algunas personas que siempre tienen como esa rabia existencial, ¿no? Que van por la vida como... Uno dice, ¿dónde está el dolor? ¿Qué les pasó? Algo tuvo que haberles pasado, ¿no? Porque los niños no nacen así. Un niño no nace así. Una niña no nace así, ¿no? Sí, la vida a veces se nos tuerce y esto. También son necesarios los tres amores. Como digo, todo esto es una introducción. Los tres amores, ¿cuáles son? Amor a Dios, al prójimo y a nosotros mismos. Yo siempre insisto en esto porque eso es lo que nos dice el mandamiento del amor, ¿no? Amar a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Son tres amores. Los cristianos somos especialistas en amar a Dios. Procuramos amar a los demás. Ahora, el amor a sí mismo, yo os pregunto, ¿cuántas veces en una predicación lo habéis escuchado? Pregunto. ¿A cuántos curas habéis escuchado vosotros del amor a sí mismo? Eso es egoísmo. Se van al infierno los que se aman a sí mismos. Niéguese a sí mismo. Claro. Son tres amores. Y los tres amores hay que vivirlos. Quien no se ama a sí mismo. Vamos a ver. El egoísta, no se ama ni siquiera a sí mismo. Amarse a sí mismo es cuidarse, respetarse, dignificarse, no permitir que nadie te haga una vejación. Amarse a sí mismo es respetar la obra de Dios. ¿Y cuántas veces, por el negarse a sí mismo, el que quiera se que tome su cruz y se niegue a sí mismo, no es negarse a sí mismo, no es machacarse. La palabra negarse a sí mismo significa niega tu ego, que eso sí cuesta más. No es descuídate, sino niega tu ego, ponlo a raya. Esto sí cuesta más, ¿ya? Pero no significa machacarse en esto. Entonces yo esto hago énfasis también porque nos cuesta mucho a veces interiorizarlo. Pensamos que Dios nos pide estas cosas, pues no. Es decir que por ahí, bien. Luego, la salud mental es la prueba de realidad. Es decir, Dios va a actuar siempre aquí y ahora. Y hay gente que se eleva 3 palmos al suelo cuando esté en oración y dice que Dios le pide unas cosas. Tierra, hay que tocar tierra.
realidad. Lo hablo así, pues a lo mejor muy... pero para que nos enteremos de que la encarnación, lo que acabamos de vivir la Navidad, que es muy bonito y muy romántico y muy bello, es tierra, es pura tierra, es tocar tierra. Entonces, todo discernimiento va a requerir contacto con la realidad personal y con la que me rodea familiar y con la que me rodea a nivel social. Una decisión que yo vaya a tomar desde Dios no puede dispensar la realidad. No, a mí me da igual lo que está pasando en el mundo. Yo como esto pienso que Dios me lo pide, pues yo voy por aquí. La realidad social de aquí de Villalba, o de cada pueblo, de cada país o de cada situación, es importante tocarla. Dios va a actuar en el aquí y en el ahora, encargándome de la realidad. Entonces dejamos de ilusiones fantásticas sobre sí mismos, sobre el mundo, y también ideas de omnipotencia, porque hay algunos que creemos que Dios, nos creemos así como muy omnipotentes. Yo hay gente, en la consulta una vez le dije yo a una persona, le digo, no sabía que estaba enfrente de Atlas, que lleva el mundo encima, porque era una persona que podía con todo y con más, se había reventado, y por eso había llegado, pero seguía creyendo que el mundo, su familia y los vecinos y parte del extranjero dependían. Le dije, no, eso se llama omnipotencia. Si yo no soy omnipotente y tampoco soy tener una impotencia de decir que no puedo. Es decir, dejar estas dos cosas. Por último, también aquí, en esta primera parte, las emociones no están sujetas a una valoración moral. ¿Vale? Esto lo vamos a aprender bien. Os pregunto, ¿estar enfadado es pecado? Sí, no. ¿Tener ira es pecado? Ira es pecado. ¿La envidia, el sentir envidia es pecado? Sí. ¿Sentir celos es pecado? Unos dicen que sí, otros que no, yo no me entero. Aquí no se entera. Bien. Ninguna emoción, en cuanto emoción, es pecado. No están sujetas a, y esto no lo digo yo, lo dice el Catecismo Oficial de la Iglesia Católica. ¿Vale? ¿Quién hizo las emociones? ¿Las puso Dios o el diablo? ¿Quién las puso? Dios. Y entonces significa que Dios puso unas cosas que eran pecado. Será raro. Pues no. Ninguna emoción es pecado. Ninguna. Sí, cuando vayas a confesaros, si alguien se confiesa, pues no digan, he sentido envidia. Sentir envidia es como sentir alegría, gozo, euforia, tristeza, amor. Eso no es ningún pecado. ¿Qué haga usted con esa envidia? Es lo que puede ser pecado o no. Mire, es que yo estoy envidiando a mi vecina. Mira, está ahí, ¿no? No, pero es que traía un abrigo de piel y como yo no lo tengo, pues le hice un corte así, extremadamente. Ya que no lo tengo, pues que tampoco lo tenga. Ese es el pecado, pero haberlo sentido no. Toda emoción me va a dar a mí siempre una información. Hablaremos también en un apartado de las emociones y otro día hablaremos de los pensamientos. Pero partiendo, el punto de partida es ninguna emoción en sí misma es pecado. ¿Qué haga yo con las emociones es lo que puede ser pecado o no? San Pablo nos dice: enfadaos sin pecar. Es un arte. Enfadaos sin pecar. O sea, se puede. Yo le puedo decir a alguien, estoy muy enfadado contigo, ahora, ¿qué hago con ese enfado? Salgo a difamarlo, le tiro una ciña en la cabeza. Eso, el acto que yo haga no puede ser pecado. ¿Sí? Entonces, esto da mucha paz. ¿Cómo os sentís con eso? Al escuchar de que las emociones no están sujetas a una valoración moral.
¿Cómo os sentís? Más liberados, más paz, dicen algunos. Da mucha paz. Y pensar que Dios la diseñó para algo, porque para algo sirve. Y uno dice, ¿pero para qué sirve la envidia? Ya lo veremos. ¿Pero para qué sirve el rencor? Sirve. También. Todo sirve. Dios lo puso por algo. Que lo sintamos. ¿Ya? Vamos a ver para qué sirve. Bien. Como decía al inicio, no me queda tiempo, ¿no? Porque sí. Vamos ahora por la segunda parte de esta introducción, que todavía estamos todos en parte de la introducción también. Bueno, como decía, habéis tenido que discernir muchas veces ya sin tener una relación sentimental, tener hijos, educarlos, las amistades, el emprendimiento laboral, si alguien ha elegido un camino vocacional, dónde acercarse, cuándo retirarse de algo, hemos tenido que decir muchísimas cosas en la vida. Ahora nos damos cuenta que la vida es compleja y que no siempre acertamos en las decisiones y que a veces las tomamos, a veces más que una decisión muy discernida, lo que hay es un deseo, un ímpetu, un arranque. Hay gente muy impulsiva, de ya. No, pero piénsatelo. Ya. ¿Conocéis a esa gente? Ya. No, si ya lo pensé cuando lo empezaba la noche. Ya, y a lo mejor es una decisión. Ya, ahora es curioso, para las decisiones de la vida, que tocan la vida, no nos las pensamos. Ahora, esa persona se va a comprar un coche, tarda 6 meses, que este no, que aquel sí, que si es azul, que si lo otro, que si el no sé cuánto, que si las ruedas, que si no sé cuánto le pide el otro. Hay cosas, hay gente así, es muy buena, que tarda para decidir una cosa material y las cosas de la vida son ya. Cuando es al revés, ¿no? Es decir, sostener también el discernimiento en muchas cosas. La incertidumbre, aquí tampoco es que vamos a ganar certezas no hay en la vida, señores. Y tener una incertidumbre también es importante. Nosotros los cristianos caminamos en fe, y cuando uno camina en fe, lo único que hace es cogerse la mano del Señor y decir, Señor, yo no veo claro, llévame, de ti me fío. ¿Os ha pasado eso alguna vez? Y uno le dice, Señor, no veo, es que no veo, ahora no veo claro. Ya, y Dios le ponía a uno, a una persona o a dos, que más o menos le sostienen y le van guiando un poquito. Y si uno se deja, porque recordemos, esto para los padres de familia, para todo, no es padre o madre de quien, no de quien quiere, sino de quien se deja. ¿O no? Y a nivel espiritual es lo mismo. Uno no va a ayudar a quien no quiere, sino a quien se deje ayudar. Ya, esto es una de las circunstancias. Ahí os pongo también lo del Papa, si alguien también quiere leerlo aquí al inicio, para que nos demos cuenta que el Papa también nos dice eso, ¿no? De la incertidumbre, que no pasa nada si nos equivocamos, no tengamos la certidumbre de las cosas. Si alguien, por favor, se enciende un poquito. Ya. Sí, en este buscar y encontrar a Dios en todas las cosas queda siempre una zona de incertidumbre. Tiene que ser así. Si una persona dice que encontró a Dios con certeza total y no aflora un margen de incertidumbre, entonces no está bien. Para mí, esto es una clave importante. Si alguien tiene la respuesta a todas las preguntas, esta es la prueba de que Dios no está con él. Quiere decir que es un falso profeta, que usa la religión para sí mismo. Los grandes guías del pueblo de Dios, como Moisés, siempre dejaron espacio para la duda. Debemos dejar espacio al Señor, no a nuestras certezas.
es necesario ser humilde. Bien, las dudas. A veces penalizamos. Yo me he encontrado gente que me dice, mire, yo dudo de la existencia de Dios. Digo, qué bien. Se queda así, asustado. No espera que el sacerdote le diga, espera que le diga, muy mal. No, yo le digo, pues muy bien. Le digo, porque la duda es el principio para buscar la verdad. Siempre. Cualquier duda que tengáis, aprovechadla. Siempre. Nunca, ay, no, esto no tengo por qué dudar. Pues dude. Yo dudo de la Eucaristía. Pues dude, no pasa nada. Busque la verdad. Es el principio para caminar y avanzar. Y entonces Jesús no le penalizó a Tomás su duda. No se la penalizó. Todo lo contrario, le sirvió a Tomás para entregarse más. Quería encontrar la verdad. Hasta que no lo vea. Y bueno, lo vio. Así fue el principio. Entonces, cuando tengáis dudas, no os preocupéis, no machaquéis tampoco, ¿no? Es decir, en esto. Todos hemos experimentado inseguridades. Como decía también, la escucha tan necesaria. Ahora, cuando busquéis a alguien para discernir, para hablar, para preguntar algo, buscad alguien con cierta densidad eclesial. Ya, es decir, no, a veces, claro, uno cuando está enredado en alguna cosa, uno busca a quien le dé la razón, ¿o no? Sí. Esto es como los discípulos de Maús. ¿Os acordáis de los discípulos de Maús? Dice que iban caminando, iban hablando, y otros le daban la razón. Hay que ver que este Jesús no resucitó. Sí, que no sé cuánto, hay que ver que no sé cuánto. Y los iban dándose la razón. Cuando se encuentran dos deslumbrados por lo mismo, no hay nada que hacer. ¿Habéis encontrado a esta gente que cree que tiene todas las luces del mundo? Y se juntan dos. Y te metas en la conversación porque pierdes, seguro. Ya, en la vida espiritual no puede ser así. En la vida espiritual no puede ser así. Es decir, hay que escuchar, proteger las cosas. Ya, esto. Lo que os decía también anteriormente, el contacto con la carne, con nuestra realidad. Dice una parte, a ver, esto también, si alguien lo quiere leer, o leen el que tenga ahí el micrófono. Lo de discernir contacto con la carne de nuestra realidad. Esto lo dice la primera carta de Juan. Y mirad qué bonito. Discernir contacto con la carne de nuestra realidad. Queridos, no seáis de cualquier espíritu, sino examinad si los espíritus vienen de Dios. Podréis conocer en esto el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa a Jesucristo venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa a Jesús no es de Dios. Esto es de la primera carta de Juan. Por tanto, todo espíritu dice que confiesa que Jesús ha venido en carne, lo que nos decía, encarnarse, tocar tierra. ¿Ya? Jesús, Dios nunca te va a pedir nada que no tenga que ver con este mundo. No te va a pedir que le ponga una vela a un ángel que está por allá, que no sé cómo se llama, que es tu ángel, ahora está de moda esto. Conozco gente que tiene un ángel que le pone el nombre y que sabe que Jesús un poco le interesa eso. Me interesa el hermano. Hay espiritualidades. ¿Ya? Yo he conocido gente que son capaces en un retiro de escuchar un aleteo de ángeles. Ahora, el grito de auxilio de la señora que tiene cantado en la puerta de la vecindad no lo escucha. Y uno dice, aquí hay algo que no cuadra. Va a un retiro y escucha un aleteo de un ángel, ni se presta más espiritual. Sí, pero el que tiene al lado le pide ayuda. No. Entonces uno dice, aquí hay algo que no cuadra, una espiritualidad desencarnada. ¿Sí? ¿Sí me explico en esto? Que a veces no podemos, obvio, no pongo esto de manera muy irónica, no escuchar un aleteo de un ángel. Yo nunca lo he escuchado, o sea, a mí
sabía muy bien el proyecto del Padre, cómo tenían que hacerlo, a qué hora y por qué. Jesús tuvo que tomar muchas decisiones. Y Jesús fue tentado, que vamos a hablar un momento sobre qué significan las tentaciones y todas estas cosas para la hora de discernir, porque no se ve atraído por otras cosas. Jesús tuvo que discernir. ¿En qué momentos? En el momento de las tentaciones, ¿os acordáis? Y en el otro momento, en Getsemaní. ¿Ya? Fueron dos momentos de gran discernimiento para él. ¿Ya? Pero Jesús no lo sabía todo. Jesús se sintió triste, Jesús huyó, dice que se escabullía entre la gente para que no lo pillaran, que se subió a Galilea cuando mataron a Juan el Bautista. ¿Quién dice la gente que soy yo? Jesús tenía que irse configurando un poco, discerniendo la voluntad de su Padre, y por eso oraba. Si Jesús lo hacía, ¿cuánto más nosotros? Bueno, yo creo que Él nos da bastante el ejemplo, ¿no? Jesús escuchó la voz de la realidad. También aquí una cosa importante es el respeto a la conciencia de cada uno. Y yo me he encontrado gente que me dice, es que en conciencia yo siento que tengo que hacer esto. Y después de hablar un rato yo le digo, pues hazlo. Yo no lo veo, pero si tu conciencia sientes que sí. Ese es el sagrario más hondo que hay, y ningún sacerdote, ni el Papa, ni nadie puede entrar, porque ahí solo entra Dios y tú. Cuando uno en conciencia dice, desde mi conciencia, desde lo más hondo de mí, yo siento que esto es lo mejor que puedo hacer. Ahora hay que sea una conciencia recta, es decir, que sea una conciencia formada, pero aún así es Dios y yo. Y en esto mucho respeto, con una exquisitez de respeto, porque de lo contrario nos metemos en la vida del otro, parece como que le gobernamos su vida, y uno no puede elegir la vida de la gente. Y ahí os pongo también una cosa del Papa Benedicto XVI, que también lo dice. San Pablo nos invita también a discernir. Dice que hay discernimiento comunitario y discernimiento personal. Los grandes santos también han discernido. Y también que hay una familiaridad con Dios. Esto el Papa Francisco, ahora en las catequesis del discernimiento, que también ha estado hablando, lo dice. Dice, yo creo que vosotros, ¿quiénes de aquí estáis casados? Bueno, dicen que los casados cada vez parecen, con los años, se van pareciendo. ¿Por qué? Por el roce, por la relación, por los años, por no sé cuánto, ¿no? Y una vez decía yo esto y decía, y también son dueños de las mascotas, y digo, pues también. Ya, es decir, el roce no se va pareciendo porque convive con lo que se familiariza, y es cierto lo de las mascotas, esto ya entre comillas, pero es cierto, no que ciertos dueños con ciertas mascotas dicen, sí, venga, sí, ya. Curioso, otras no, pero hay algunas que sí. Pero en las personas, sí, lo mismo es con Dios. Cuanto más familiaridad tenga con Él, más me llego a parecer. Más integro sus gustos, más integro su manera, más me integrando, y este es la labor que se supone que tenemos en el camino espiritual. Y por eso es la oración, y por eso es el momento de intimidad con Él. Para esto lo importante es acallar la mente, es acallar la mente, porque recordad, para escuchar, ya casi terminamos, faltan 5 minutos, terminamos, vamos a terminar el punto. Para escuchar la voz de Dios es inversamente proporcional al silencio que yo hago. Cuanto más ruido interior tenga yo en mi mente, pensamientos, no sé cuánto, no sé qué, más preocupación y tal, menos escucho la voz de Dios. Pero es que esto es normal, es una cuestión casi cerebral. ¿Ya? ¿Cuántas veces en casa se dice, apaga la música y escúchame? ¿Por qué? Porque el otro dice que te está escuchando, pero no está escuchando la música. Hay mucho ruido en casa y el otro, oye, pero que escucha.
no sé usted, cuanto más silencio interior tenga, más voy a escuchar la voz. Ahora, es cierto, todos tenemos lobos que aullan en el sótano de nuestra vida. Y esos hay que bajar a atenderlos. ¿Ya? Es decir, hay fantasmas, hay cuestiones interiores, miedos, cosas que o usted baja a atenderle, darle de comer, o la mente está en susto vital. Ay, si me pasa. Esto, cuando veamos los pensamientos vamos a hablar sobre los y si. Y si pasa, y si viene, y si va, y si no me llama, y si me llama, y si me dice, me dice, y si no me dice, y si me hacen hacer aquí, y si no me hacen hacer aquí. Los y si de la vida, ¿no? Son ruidos interiores que muchas veces también se nos cuelan por ahí. De cara también a discernir, también Ignacio Loyola habla de la indiferencia y disponibilidad, que es muy importante. Es decir, cuando uno hace oración, uno le pone al Señor en la mano la vida. El Señor se asoma y te dice, mira qué bonito esto, puedo cambiarte esto por otra cosa. A veces uno dice, justo eso, no me lo toque. Y si no lo habrá. ¿Os ha pasado la oración alguna vez? ¿O habéis sentido que Dios os toca algo y te dice, Señor, ¿pero por qué eso? Otra cosa, yo te doy 7, pero eso. Y la oración es para decir, Señor, mueve, ayúdame. A veces esos movimientos no son fáciles, son duros en la vida. ¿Ya? Ahora vamos a hablar también de los momentos de prueba, ya, porque también en esto hay mucha confusión. Ya, es decir, Dios nos está probando y a mí me probó con un cáncer. Dice, que Dios más sádico. O sea, para que te crezcas en la fe, un cáncer. ¿No? Sí. Bien. ¿Vosotros creéis que Dios actúa así? ¿Y cuántas veces habéis escuchado, Dios está probando a esta persona con un cáncer? Yo cuando escucho eso digo, ¿pero en qué Dios cree? Criaturas. Dios no prueba de esa manera. Dios no es un Dios sádico. Entonces vamos a entender qué es la prueba, por qué y qué frutos sacar de ella, ¿vale? Pero vamos a lo mejor con esta mentalidad un poco sádica, ¿no? Que Dios da la vuelta y hasta que... Porque lo que interesa es que salves del alma. Y apuesto pues que faltemos el cuerpo y el alma no estaría mal, ¿no? Pues porque por esa regla de 3 pues hemos quemado gente en la hoguera. Porque lo importante es el alma. Que sufre, que la llama. Lo importante es el alma. No. El cuerpo es muy importante. Cuidar el cuerpo. ¿Ya? Entonces, en esto de la prueba pues también hablaremos, que es una parte, recordemos que todo esto es una introducción. Y luego también discernir tiene un coste. Ya, como os digo, os acordáis del campo, del hombre que encuentra un tesoro, va y vende todo. Pues cuando uno va a discernir tiene que decidir. Yo me puse esta chaqueta porque decidí a lo mejor que la azul o la roja no me la iba a poner. Tuve que dejar 2 y ponerme esta. Tiene un coste, no puedo todo en la vida. ¿Ya? Y esto también vamos a ver en el camino espiritual lo que significa. Luego las decisiones son personales, uno no puede tomar decisiones por los demás. ¿Cuántas veces he escuchado yo? Por culpa de mi marido tomé esta decisión. Por culpa de mi mamá yo me casé. Por culpa de los hijos. Decisiones tan importantes. ¿Ya? Incluso sacerdotes. Mi mamá me insistió y fui sacerdote. Cuando se tiene que ser discernido. ¿Ya? Entonces, este tipo nunca se toma una decisión por otra persona. Nunca la toméis. Ya que también es una invasión también a los demás, ¿no? Bueno, creo que más o menos hasta aquí. No sé si hay alguna pregunta. Yo creo que ya es la hora justo. Pero si tienen ustedes alguna pregunta, más o menos, de esto más o menos será la formación, con ciertos apartados. Va a ser de 1 hora, de 8 menos 4, 9 menos 4. Vamos a querer empezar puntuales, terminar puntuales como hoy. También que sepáis que gracias a Víctor, que está aquí con nosotros, que se está grabando, si sabéis que hay alguien que
os aproveche también la formación para vuestro camino.